Hola, Damián, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Saludo. Saludos para usted y para todas las personas que nos escuchan en vivo y las que nos Saludo escucharán para en todos. diferido. Una, una oración pequeña e iniciamos, Damián. Adelante. In nomine Patris, Filio Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria ad Pater et Filio Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael, Arcangelo, defende-nos in proelio, contra iniquitias insidias diaboli est presidium. Impere dili Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam iarosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum per vagantor in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amén. Damián, creo que hay dos cosas que comentar, tal vez de las más relevantes, y es, la primera sería la paz, la falsa paz, la verdadera paz o solo la paz, o la paz preliminar, uno. Y el segundo tema, la gran apostasía. Con los dos temas le dejo, Damián, y adelante con los micrófonos. La paz. Vamos a ver cuánto dura. Bueno, lo que hablábamos la semana pasada está relacionado con lo que yo quería hablar esta semana también. Lo que vimos, el resumen, es que tras la Segunda Guerra Mundial, la élite mundial eligió a Estados Unidos para expandir por todo el mundo una nueva forma de enfocar la política y la economía, pero que tenía a Estados Unidos como modelo. Eligieron a Estados Unidos como modelo. Entonces, lo hicieron de dos puntos de vista. Utilizaron el poderoso ejército norteamericano que surgía de la Segunda Guerra Mundial. Y el otro aspecto era el sistema económico que iba a controlar hasta el día de hoy basándose en el dólar, en el dólar. Por lo tanto, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, eh, el gobierno norteamericano, basándose en el Estado profundo, que el Estado profundo lo succionó al país norteamericano, le sirvió para controlar el mundo. La prueba de ello es que desde entonces han bombardeado o han dado golpes de Estado por aproximadamente más de 70 países. Bien, por lo tanto, Estados Unidos se convirtió en el centro del poder absoluto en el mundo. China no le podía competir, la Unión Soviética tampoco, entonces se quedó con un mundo unipolar. Era el único país, el único poderoso. Entonces, pero vimos algo muy importante, y es que acabada la Segunda Guerra Mundial surge un país que había desaparecido hacía 2000 años, que es Israel. La única realidad en la historia, cuando estudiamos la historia, es que todas las civilizaciones, cuando han desaparecido, nunca más han vuelto a crecer. El caso de Israel es un caso excepcional. Entonces, los anglo norteamericanos, más en concreto el sionismo anglosajón, lo que hicieron fue crear el Estado judío. Crearon el Estado de Israel. Y desde entonces, desde que se creó el Estado judío, en 1948, toda la política mundial ha estado en torno a lo que haya hecho Israel. Entonces, este país se ha hecho tan poderoso que ya en la década de los 80, de los 90, hace 30 años, Israel ya controlaba Estados Unidos. Es decir, la cuestión es cómo es posible que un país
8 millones aproximadamente de habitantes, quizá tenga un poco más ahora, haya podido controlar y dominar a una nación de 350 millones de habitantes. Eso no lo entiende nadie. Pero claro, para entender esto hay que comprender el contexto político en el que surge Israel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que todas las guerras desde la fundación del Estado de Israel, en 1948, todas las guerras del mundo, o la mayor parte de las guerras del mundo, han estado relacionadas con Israel, con el pueblo judío. El 80% de las guerras del mundo han estado relacionadas con los judíos. La pregunta es, ¿cómo es posible eso? ¿Qué es lo que tiene ese pueblo? El trasfondo de todo eso consiste en que la idea de Israel tiene que conseguir el llamado Gran Israel. Es decir, ellos quieren regresar a la idea que expresa el Antiguo Testamento de que toda la zona oriental, toda la zona del Oriente Medio, les pertenece a ellos. Entonces, el Oriente Medio está formado por 7 naciones: Egipto, Israel, Jordania, Siria, Líbano, Irak e Irak. A esos países se les llama Oriente Medio. Es decir, cuando estamos hablando del Oriente Medio, no hablamos de Afganistán, ni de Turquía, ni de Turkmenistán. No estamos hablando, solamente esos 7 países. Entonces, según la idea que tiene el gobierno judío, es que todos esos países, los 7, de Egipto solamente comprendería la península de Sinaí. Entonces, esa zona les corresponde a ellos. Esto lo hemos hablado en otros temas, en temas anteriores, y lo vamos a tener que volver a repetir, porque si no es así, no se entiende por qué se están partiendo la cabeza todo el día. Es decir, por qué están todo el día matándose palestinos, judíos, sirios, de libaneses, jordanos. ¿Por qué se están matando todo el día? Porque es la pregunta que yo me hacía hace muchos años, ¿no? Cuando no entendía este tema. Yo decía, ¿por qué demonios abrías la televisión, ponías las noticias? Los palestinos han atacado un puesto judío, los judíos han respondido, han matado a tantos palestinos, si los jordanos, que si los libaneses han atacado. Yo decía, pero vamos a ver, ¿eso qué es? ¿Una casa de locos? ¿Es un centro psiquiátrico? ¿Qué es eso? Me preguntaba yo. Yo ahora ya lo entiendo bien, ¿no? Pues por los estudios, porque lo vas leyendo. Entonces, desde entonces no ha habido ni un solo año de guerra. Sí, exacto. No ha habido un solo año de paz. Todo es guerra, guerra. Palestinos matan al otro, el otro le mata al otro, el otro aquí, el otro le invade. No ha habido un solo momento de paz en los últimos 78 años. Y eso, estamos hoy a 13 de octubre del año 2025, sigue igual que hace 70 años. Podríamos decir, oiga, ¿algún día se resolverá eso? No. ¿Por qué? Pues porque el objetivo de Israel no lo ha cumplido. Entonces, la situación consiste en que ha habido muchos tratados de paz. Y estos días, Donald Trump ha estado visitando Israel. Y por cierto, en el Parlamento judío, Donald Trump se le dirige al presidente de Israel, que no es Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu es primer ministro. Le dice, oiga, ¿por qué no le dais un indulto a Netanyahu? Porque Netanyahu tiene cantidad de tramas, de juzgados, de todo. Entonces, como sabe que que si hay paz, él va a ser enjuiciado, es la razón por la que a veces hay más guerra y más guerras. Entonces, ha habido gente que me han enviado videos, comentarios, que viene la paz, un tratado de paz. Mira, os digo a todos, no os dejéis engañar. Ahí no va a haber paz nunca. Damián, Hombre, nunca alguna vez habrá paz. No, no la va a haber. ¿Por qué? Damián, Porque Israel todavía no ha conseguido sus objetivos. ¿Cuáles? Ah, sí, ¿quieres hacer alguna pregunta? sí, quería
preguntarle, Hola. aprovechando el tema que usted acaba de mencionar, donde Trump le dice al Senado israelita que le den un perdón a Netanyahu, pero se da la vuelta Me a llega el sonido Egipto. mal. Ahí me oye, Me llega tu sonido muy mal. Perdona. Me llega tu sonido muy mal. tranquilo, vamos a ver si mejoró ahí. Me avisa, por favor. Ahí mejoró en algo. Arrima más, acércate más al micrófono. Ahí mejoró. Adelante, a ver. Ya. Le preguntaba a Damián, aprovechando lo que usted menciona, que Netanyahu fue básicamente un pedido de indulto para Netanyahu por parte de Trump, pero Trump se sube al avión, se baja en Egipto y en Egipto dice que para que la paz de Medio Oriente sea duradera es necesario un cambio de gobierno, específicamente que ya no sea Netanyahu el primer ministro. ¿Cómo interpretamos eso, Damián? En razón no le falta a Donald Trump, razón no le falta. Pero es que la cuestión de fondo de Israel es que ellos tienen un objetivo que es formar el gran Israel. Y hay un país que todavía no han conquistado, o conquistar y conquistar, que no lo han eliminado. Y ese país es Irán. Entonces la pregunta es, ¿por qué han hecho la paz con los palestinos? O sea, decir, ¿por qué han hecho un tratado de paz con Hamas? Hamas el motivo es muy simple. Él necesita tener las manos libres, pero si hubo una guerra hace un par de meses, hubo una guerra, ataques continuos, Israel, Irán, Irán, Israel. Pero eso ya se acabó. No, no se ha acabado, ni se va a acabar. Entonces, Israel necesita tener las manos libres fuera de Gaza. Israel es vaciar todo Gaza, matar a todos, echar a la gente y montar un negocio inmobiliario entre los cuales está su cuñado, su yerno o como queremos llamarlo, el Jared Kushner este. Y entre ellos está, por supuesto, Donald Trump, porque él no se va a dejar llevar, no va a perder ese pastel apetitoso, porque son cientos de miles de millones para hacer una zona de recreo. Y para eso hay que eliminar a los palestinos. Entonces, ese tratado de paz, ¿qué es? Pues es una pantomima, es una obra de teatro falsa, es mentira todo eso. Oiga, pero han firmado que eso no sirve para nada. Desde el año 1948 hasta hoy van cientos, o cientos no, pero decenas de tratados de paz. Nunca se ha cumplido nada. Entonces, ahora Israel, que ha hecho un tratado de paz con Palestina, vamos a decirlo así, o con Hamas, ya tiene las manos libres, las manos las tiene libres. Ahora les voy a dedicar a otra cosa. Entonces, Donald Trump, el chico de oro, se ha ido a Egipto. En Egipto se ha reunido con todos sus fans, que son gran parte del mundo, los musulmanes, los árabes, los europeos, la Macron, la Meloni, todos han ido a firmar el Tratado de Paz. Adivina quiénes son los cinco líderes políticos que no han ido ni han firmado la paz. Rusia, China, Irán, Israel no ha ido a firmar, tampoco ha firmado jamás y tampoco ha estado el representante palestino. Cinco no han ido a firmar, el resto de la humanidad han firmado. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un chantaje, eso es una pérdida de tiempo. ¿Va a haber paz? No va a haber paz. ¿Por qué razón? Porque ya acabamos de decirlo. Israel tiene que acabar con Irán, porque Irán se opone
al proyecto del Gran Israel que tiene el pueblo judío desde la época de Abraham, desde la época de Abraham, no desde la época de Cristo, no, esto viene ya de la época del patriarca Abraham. Y hasta que no se cumpla esa promesa del pueblo elegido, supuestamente elegido, porque el pueblo elegido era antes, el pueblo de Israel ya no tiene nada que ver con ese tema. Esa es la razón del tratado de paz que ha hecho Israel con Palestina. Yo ahora me olvido de Palestina, mi ejército se olvida del tema porque ya estamos en un tratado de paz y yo ahora me centro en que tengo que acabar con Irán, pero para eso necesito la ayuda norteamericana y británica. Siempre están los ingleses siempre están detrás, siempre. Aunque estés tomando un refresco, los ingleses están ahí o están escuchando. Esa es la razón del tratado de paz con los palestinos. Y cuando pase lo de Irán, que no sabemos cómo va a acabar, los judíos volverán otra vez a las matanzas de los palestinos. ¿Estamos entendiendo esto? Y entonces viene ahora una guerra brutal contra Irán. Pero mientras tanto, un convoy, enormes convoyes procedentes de China y de Rusia han ido a desembocar, adivinad, a Teherán, a Irán. Han llevado aviones, han llevado tanques, han llevado tecnología último modelo. ¿Para qué? Para repeler el ataque de los judíos que lo van a hacer dentro de poco. ¿Entendemos lo intrincado que es esto? Y esa es la razón por la cual en el Tratado de Paz de Donald Trump, un tratado de paz en general de todo el mundo, no han ido los 5 principales del mundo: China, Rusia, Irán, Israel y bueno, los palestinos esos, porque tampoco les interesa la paz. Entonces, ¿qué nos espera? Nos espera un tratado de paz que va a ser momentáneo. Israel va a atacar a Irán y si ataca a Irán, ahí podemos tener el principio de la guerra mundial. ¿Por qué razón? Porque alguien va a intentar llegar a un tratado de paz y lo van a eliminar. No necesariamente tiene que ser en esa zona del Oriente Medio, puede ser en otra parte de Europa. Entonces, estamos ya en el punto crucial, estamos en la síntesis de lo que sabemos por lo que está escrito. Porque el ataque de Irán a Israel o de Israel a Irán desencadenará la guerra. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Pero esa es la línea. Entonces, vuelvo a insistir, la razón del tratado de paz es, por parte de Israel hacia Hamas, es que el ejército judío se centre solamente en Irán. Y los iraníes ya están preparados. ¿Cuánto va a ser esto? Pues yo me temo que muy pronto. Muy pronto. Y esta vez se van a dar de golpes, pero como nos podemos imaginar, porque lo van a utilizar todo. Pero la diferencia es que Israel no puede contra Irán, no puede, porque no tiene potencial para atacar a Irán. Entonces, le arrastra a Estados Unidos, porque Estados Unidos está secuestrado por Israel. Claro, esto solo cuentas a una persona que no conoce estos temas y que le digas que Israel tiene secuestrada la política norteamericana y te mira como pensando que te está riendo de él. Pero esto es así. Israel tiene secuestrado a todo Estados Unidos. Controla su economía, controla su ejército, controla todo de Estados Unidos. Entonces, Israel contra Irán no va a ir solo, va a ir con el ejército norteamericano. Entonces nos encontramos ante una situación extremadamente grave, pero aparentemente como que no sucede nada. Bueno, pues sí, está pegando golpes por ahí, pero bueno, parece que la cosa está tranquila. No, hay un mar de fondo, que cuando estalle, esto va a ser pavoroso, pavoroso. Entonces esta ha sido la gran sorpresa, que ese tratado de paz no lo ha firmado China,
ni Israel no lo ha firmado, China tampoco, Corea del Norte tampoco, Rusia tampoco. Esto puede parecer una cosa, bueno, pues un trámite diplomático que se han reunido. No, 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 no. Cuidado, cuidado, esto es muy serio. Pero ese tratado de paz es falso, 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 3 veces falso. Ese no es Damián, el tratado de paz al que se refiere el Apocalipsis o algunos textos, que cuando se hable de paz y seguridad viene el desastre. No, este tratado de paz no es ese. Entonces, la segunda parte, ¿cuál es? Bueno, ya son las 1:25, unos 25 minutos. Quería tratar un poco la segunda parte del golpe ya final a Europa, que sería la invasión musulmana. Pero de momento nos vamos a centrar solo en eso. Lo podríamos dejar esto, la invasión de los musulmanes, que ya está completada. Para los que no conozcáis este tema, deciros que la invasión musulmana es obra de los judíos. Cuidado. No, pero ¿cómo puede ser? Podemos pensar si los judíos y los musulmanes no se tragan. No. Estamos hablando de la élite judía, la élite sionista, que si es más o menos judía no vamos a entrar ahora. El golpe definitivo de la civilización occidental ya está completado, que es la invasión de Europa a través de los musulmanes. Ese es el segundo punto que viene a completar lo que estamos viviendo en la política del Oriente Medio. Pero el tema de la guerra, el tema de la invasión musulmana todavía no se ha completado. ¿Por qué? Porque cuando ellos reciban la orden, arrasarán Europa. Empezarán a matar a la gente en los supermercados, en la calle, en las peluquerías, en los cines. Cuando los musulmanes, los 50 millones, se habla de que hay 18 millones en Europa. Eso es falso. Europa tiene 50 millones de musulmanes. Entre la frontera con Polonia, Hungría, Rumanía, hasta el oeste, que es Portugal, España, hay ya 50 millones de musulmanes. Cuando ellos reciban la orden, van a empezar a matar, a asesinar en las calles, en todo, en los centros comerciales, en los garajes, empezar a matar indiscriminadamente. Pero esa es la segunda parte que tiene el sionismo para acabar con la civilización occidental. Pero eso lo podemos dejar para otro día si queréis, porque es un tema muy delicado y muy angustioso. Pero esa parte ya está completada. La primera es completar el gran Israel y la segunda es acabar con la civilización cristiana. ¿De acuerdo? Son temas, como veis, son muy complejos, pero es así. Bueno, ¿algunas dudas o preguntas que quieras plantear o que lleguen a tu chat? Damián, la primera pregunta que yo tengo es una pregunta histórica, es una pregunta de historia. ¿De Adelante. dónde sale el poder judío? ¿En qué época los judíos toman el control de la economía y de la política mundial? A través de la deuda. Es decir, el Antiguo Testamento, ahora no recuerdo en qué libro, los judíos se establece por la ley divina de que cuando prestes dinero está rigurosamente prohibido cobrar interés. Entonces, los judíos entre ellos no se pueden cobrar interés. Es decir, tú prestas $1.000, ¿no? Pero pides un interés del 7%, el 8%, o el 2 o más. Entonces, eso está prohibido en la Torá. En la Torá son lo que en el ámbito de cuando se estudia teología se llama el Pentateuco. Penta, cinco libros, que son Génesis, Deuteronomio, Levítico, Números, ahora el otro no me acuerdo. La ley judía está basada en la Torá. Esos son los 5 primeros leyes. Entonces, según los principios de la ley de la Torá, quien presta dinero no puede pedir intereses, porque eso va contra la ley divina. Entre ellos, entonces lo que sucede es, los judíos, los rabinos, dicen, bueno, muy bien, no podemos pedirnos prestado, pero a los goyim soy yo o somos los que no somos judíos. Sí les podemos, no violamos la ley si le pedimos intereses.
Entonces, ya desde el Antiguo Testamento prestaban la plata, prestaban el dinero, a cambio de un porcentaje del interés por dinero prestado. Eso está prohibido para ellos, pero dijeron, pero con los demás lo podemos hacer. La ley divina que dice en ningún caso se puede pedir un porcentaje de interés por el dinero prestado. Entonces, a partir de ahí, ellos crearon el capitalismo. Es decir, ¿quién creó el capitalismo? Tú hablas con un marxista, con esto, y dices, no, yo ataco al capitalismo, patatín, patata. Entonces son tonterías. El capitalismo lo crearon los judíos. ¿En base a qué? En base a la deuda. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Que pedían porcentajes de interés elevadísimos. Una de las razones por las cuales el decreto real de Isabel la Católica y Fernando, los reyes de España, la razón por la cual los expulsaron de España, no fue porque fueran malos o asesinos o sinvergüenzas, no, sino porque endeudaban a todo el mundo. Pedían hasta un 45 y 50% de interés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente, campesinos que habían pedido prestado dinero, perdían la cosecha, perdían por inundación, por fuego, por lo que fuera. Entonces, no podían pagar la deuda. Entonces, quien había prestado el capital se hacía dueño de la persona a la que había prestado el dinero y los convertían en esclavos. Los judíos, sí, los judíos. Es decir, entonces sometían a la población. De manera que iban adueñándose de todo, de provincia, de todo. Y ellos fueron los que crearon el sistema financiero. Y ya cuando pasaron los siglos, a partir del siglo XVIII-XIX, ellos son los que crean el sistema financiero internacional. Crearon los grandes bancos. No vamos a entrar ahora en detalle porque nos perdemos. Pero crearon la gran banca inglesa, surgen familias poderosísimas como los Rockefeller, los Rothschild, las familias de los Winston, toda la nobleza negra veneciana, que al final la nobleza negra se trata ni más ni menos que de la nobleza británica, es decir, la corona real británica. Entonces, de ahí surgió. Y esta es la razón por la cual Dios, previendo que iba a haber muchos abusos en la prestación del capital, lo establece el jubileo. Ahora ha habido un jubileo de homosexuales en el Vaticano. Eso no es un jubileo, eso es una casa de prostitutas, así, simplemente. Entonces, Dios, como preveía los abusos en la prestación de económico, creó lo que se llama el jubileo. De ahí viene la palabra jubilación, porque significa alegría. Es decir, por esa persona por edad se ha jubilado y ahora pues está libre de trabajo. De ahí viene la palabra jubileo. Entonces Dios estableció que cada 50 años aquellas personas que hubieran quedado endeudadas y que han perdido la vaca, el buey, los burros, las ovejas, lo han perdido todo porque no han podido pagar, cuando se cumplía ese tiempo, quedaban completamente libres de la deuda. Y esto es lo que no se ha llevado a cabo. Entonces la Iglesia estableció este aspecto del jubileo, que tiene una referencia más bien espiritual. Pero esto tampoco se cumplió. No se cumplió la ley divina respecto a que cuando una persona quedaba endeudada y había perdido todo y que estaban como esclavos, quedaban completamente libres y sin deuda de ningún tipo. Es decir, su haber y debe quedaba cero. No tenía que pagar nada. Y entonces lo que hicieron estos, el sistema económico establecido por los hebreos, por los judíos, fue a través de la deuda. La gente se iba endeudando porque no pueden pagar. Y ahí se crearon el sistema financiero. Y esta es la razón de lo que está sucediendo. Es la deuda. El gran poder que tiene el pueblo judío es porque todas las naciones del mundo, tienen deudas con el sistema financiero mundial. Y el sistema financiero mundial está dirigido por una cabeza que está en Suiza, todo está en Suiza. Es el Banco de Pagos Internacional. Es el banco matriz de todos los bancos del mundo. Y el Banco Internacional de Pagos tiene dos vertientes, dos sucursales.
que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, del cual son subsidiarios todos los bancos del mundo. El Banco de España, el Banco Inglés, todos los bancos del mundo son subsidiarios y pagan dentro del sistema financiero internacional. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Y el sistema es que está en la vértice, en la pirámide, aquí está el Banco Internacional de Pago. Todo está controlado por ellos, por los judíos. Y entonces la pregunta tuya es esa: ¿cómo es posible que tenga tanto poder? Pues el poder que tiene lo han establecido en base a la deuda. Ellos lo controlan todo. Ellos, si quieren, pueden hundir cualquier país. Supongamos Sudáfrica. Sudáfrica tiene problemas porque no ha podido pagar. El Banco Internacional de Pagos lo que hace es hundir a Sudáfrica totalmente. Le hunden la industria, le hunden la alimentación, pueden ahogar a cualquier país. Y esa es la razón por la cual ellos son los que están estableciendo estos temas que estamos hablando. ¿Cuál es? El nuevo orden mundial. Aquel que no se someta a lo que yo digo queda exterminado. Tal presidente de tal país no está cumpliendo la agenda nuestra, que es la Agenda 2030. Fuera, hundid a este país. Y ese país puede entrar en bancarrota en cosa de 48 años, en cosa de 48 horas, puede entrar en bancarrota, porque la orden se ha dado arriba, en la cúpula del poder financiero. Ese país queda en la bancarrota. Millones de trabajadores a la calle, se desindustrializa todo, etcétera, etcétera. El poder que tienen es absoluto. Y no puedes hacer nada, porque ellos lo controlan todo. Controlan la prensa, controlan la televisión, controlan el cine, controlan Hollywood, controlan todos los bancos nacionales. Y esta es la razón por la cual Donald Trump quería intervenir la Reserva Federal, que la Reserva Federal es un banco privado, no es un banco de Estados Unidos. Y entonces todos aquellos presidentes que lo intentaron le mataron. Y entonces Donald Trump parece ser que se ha echado atrás. Ha querido intervenir la Reserva Federal, pero se lo ha pensado. Esta es la razón del poder de los judíos. ¿Y por qué tienen tanto poder? Pues porque ellos tienen establecido lo que hemos dicho. Ellos se creen los elegidos y ellos, como no aceptan al Mesías, que es Cristo, era Cristo, pero ellos, como no lo aceptan, a través de los siglos han establecido una cadena de transmisión familiar, política e ideológica para ellos, en un momento dado de la historia, traer a su Mesías, el de ellos, pero no el otro, que era el verdadero. Y entonces, dentro del pueblo judío, ya en las últimas décadas, sobre todo a partir ya del principio del siglo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha habido movimientos dentro del pueblo judío, son movimientos pequeños, o sea, no es todo el pueblo judío, no. Bolsas, son pequeñas bolsas de familias de judíos que se están dando cuenta, porque son personas que han estudiado, que se forman, que han comprendido que ellos cometieron un grave error político. Pero ese error político venía de los rabinos, que los rabinos son los que se opusieron ferozmente a la predicación de Cristo, de Jesús, de Jesucristo, como queramos llamarlo. Y entonces, como se opusieron ferozmente, transmitieron a todo el pueblo de que a Cristo el cadáver se lo habían llevado los discípulos, que le habían pagado, que todo era falso. Y ese bulo, esa falsedad, se ha transmitido a lo largo de los siglos a todos los judíos. ¿Cuál es? Que Jesús era un estafador, que los discípulos recogieron su cadáver, se lo llevaron y que todo es mentira. Y eso, aunque nos parezca increíble, lleva 2000 años afirmando esa falsedad. Y entonces, dentro de ese grupúsculo de judíos, porque son 18 millones en todo el mundo, no son más, es un pueblo pequeño, ya hay un movimiento de ciertas tendencias del judaísmo que se han dado cuenta de todo esto, de la falsedad que les transmitieron. Y entonces ellos se están ya volviendo un poco a abrir la mente, abrir ideológicamente, y empiezan a entender que el verdadero Mesías será Cristo, no el que ellos tienen preparado. Por eso la llegada de Cristo, la famosa llegada de Cristo,
la parusía, Cristo viene a recoger a este pequeño grupúsculo de judíos, pero que no es todo el pueblo judío, sino aquellos que aceptan realmente que el verdadero Mesías es así. Entonces, el momento histórico en el que está el pueblo judío es que necesitan apoderarse de todo el Oriente Medio. Y el país que se está resistiendo es Irán. Y por eso va a haber un ataque a Irán. Porque es el último eslabón para completar el gran reino de Israel. Entonces, en la geopolítica, porque hay geopolíticos muy buenos, hablan de sí, que si Donald Trump ha ido a hacer un tratado de paz, que si este conflicto, esta guerra, que si los misiles, que si los Tomahawk, todo eso está muy bien, pero no se centran en esto que estamos hablando. La guerra del Oriente Medio es una guerra religiosa que tiene connotaciones geopolíticas, claro. Entonces, esta es la razón de ese tratado de paz. ¿Cuál es? Israel necesita tener las manos libres para atacar a Irán, porque Irán es la piedra que nosotros tenemos que derribar para ser el poder del mundo. Y pues entonces la pregunta que tú hacías, ¿por qué tienen poder? El inmenso poder que tienen es a través de la deuda y de la propaganda. Deuda y propaganda. ¿En qué? ¿Propaganda en qué? Que dominan todos los medios de comunicación del mundo. Lo dominan todo. Y tú no puedes decir nada en contra. ¿Qué le pasó a Charlie Kirk, que le mataron hace un par de semanas? Pues que él se dio cuenta de todo esto. A Charlie Kirk lo mataron porque se dio cuenta de esto que estamos hablando ahora. Y se fue alejando de Israel. Y no, esta gente no es la que yo pensaba. Porque había empresarios judíos que le donaban muchos millones de dólares a la fundación que tenía este joven. Entonces se dio cuenta y dice, no. Entonces dijo algo sobre el 7 de octubre, el 7 de octubre, que fue cuando empezó toda la matanza, y él se dio cuenta que era falso lo que decían, de que los palestinos entraron en Israel y lo mataron. Pero si ellos mismos, los judíos, ellos han dicho, yo les he escuchado en los noticieros, un gato doméstico que cruce la frontera de Israel por cualquier parte, nosotros lo detectamos al instante. Entonces, ¿cómo es posible que de repente entraron una panda de palestinos medio borrachos y empezaron a matar? Y la policía se enteró al día siguiente. ¿Eso quién se lo cree? Pues Charlie Kirk habló de eso. Y esa pudo ser una de las causas por las cuales le mataron. Entonces, la razón del poder de Israel tiene dos vertientes. La deuda ha conseguido que todos los países del mundo estén endeudados, con ellos, claro, con el sistema bancario de ellos. Y la otra es la propaganda. Controlan todos los medios de comunicación del mundo, todos, todo. Lo que quiera, radio, televisión, todo, lo controlan todo. Entendemos el porqué, ¿no? Por supuesto, Damián, está clarito de dónde viene y todo lo que habla. Damián, la segunda pregunta que le hacía, completando a esta, es, ¿usted ve que estamos ya en la gran apostasía, que es un poco un preámbulo de las condiciones que Jesús nos decía en Mateo para saber que estamos en el fin de los tiempos? Sí, la pregunta es buena porque viene a entroncar esto, ¿no? Es decir, todos hemos visto que la propaganda, la información, la propaganda y la información, está manipulada todo. La otra ha sido la deuda, pero la tercera era vital, que es la religión, que es el control de lo espiritual, de lo religioso. Entonces, quien se oponía, quien se ha opuesto siempre, o sea, esto no es de ahora, quien se ha opuesto a este poder en la sombra, siempre ha sido Roma, la Iglesia Católica. Siempre, de siempre. Y de hecho, el Papa Pío X, que tuvo una entrevista con una delegación de judíos para que reconocieran el Estado de Israel, estamos hablando a principios del siglo, a principios del siglo, para que una delegación de rabinos fueron a visitar al Papa Pío X para que reconociera el pueblo judío. Y el Papa dijo que no. Ustedes no reconocieron a Jesús como Mesías,
yo como responsable de la Iglesia tampoco tengo por qué reconocerles a ustedes. Entonces, en la parte más importante que hemos dicho que es la deuda y la propaganda, faltaba un elemento esencial, sin el cual no es posible nada de nada de nada. ¿Cuál era? Controlar a la Iglesia Católica. Claro, la Iglesia Católica es un poder enorme, ha sido un poder inmenso. Ninguna institución ha sobrevivido 2000 años. Ha habido imperios, el imperio carlomagno, el imperio español, el británico, todos han ido cayendo, por una razón u otra, todos han ido cayendo. Y la guerra y la Iglesia, a pesar de las corrupciones que ha habido, ha ido sobreviviendo. Entonces, el poder de la Iglesia Católica era enorme. Entonces, ¿qué es lo que determina la sinagoga? La sinagoga determina, lo controlamos todo, pero tenemos que controlar a la Iglesia. Si la Iglesia no está bajo nuestro control, no hay nada que hacer. Y entonces tenemos que infiltrar a la Iglesia Católica. Y el proceso de infiltración contra la Iglesia Católica se inicia ya a partir de la Edad Media, de la Alta Edad Media. Eh, Poco a poco se van infiltrando elementos que van a destruir, los nombran jerarcas, obispos, cardenales, y a través de ellos poco a poco van dinamitando la Iglesia. Y ya en el siglo XX y el XXI, la Iglesia Católica ya está prácticamente infiltrada por todas las partes. La declaración de Benedicto XVI, cuando se elegido Papa, cuando se va a retirar del balcón, dice: orad por mí para que estos lobos, no tengan que correr delante de ellos. Entonces, el golpe maestro ya se celebra, se lleva a cabo tras la renuncia de Benedicto. En cuanto que ya tenían preparado un personaje que es el argentino, Francisco. Entonces, con Francisco y el que le continúa, que es el actual León XIV, porque León XIV es una copia exacta de Francisco. Tú le quitas la careta a este hombre, le pones una careta que sea la de Francisco y dices, es que piensan igual los dos. Y entonces, fijémonos la importancia de este tema, porque los dos, tanto León XIV como Francisco, los dos insisten en un tema, en la inmigración, inmigrantes. Y ahora, Prevost, el actual 14, León XIV, ha tenido una reunión con todos los obispos de Estados Unidos y les ha dicho: atacad la política inmigratoria de Donald Trump. No ha salido esto en la prensa. Fijaros lo que ha dicho León XIV. Ha animado a los obispos para que luchen en contra de Donald Trump. ¿Por qué? Fronteras abiertas. ¿Para qué? Para destruir la civilización occidental. ¿Entendemos lo impresionante que es esto? Es decir, el sionismo ya tenía controlado la humanidad, sobre todo el ámbito geopolítico de Occidente, en base a la deuda, que todos los países del mundo están endeudados, salvo China, y también en base a la información. Pero quedaba el golpe maestro. Controlada la Iglesia, ya tenemos los tres elementos para imponer nosotros un nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial, nosotros vamos a poner a nuestro candidato, llamado el anticristo, como queramos llamarlo. Y entonces, para eso, pero no es posible llevar esto a caso si no destruimos Europa. Es decir, Europa, ¿por qué Europa? Porque Europa está edificada sobre tres elementos, sobre tres pilares. Es el pensamiento griego, filosófico, la cultura griega, el derecho romano y los principios morales del cristianismo. Hago un paréntesis. Cuando yo me entrevisto en el año 2004 en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad tropical de Bolivia, yo allí era profesor en la universidad. Y bueno, en la Sociedad de Historia yo trabajaba corrigiendo textos de historia, corrigiendo para que se publiquen. Yo trabajaba en eso también. Y llegó allí pues un catedrático de la Sorbona de París, que me lo presentó el jefe
Sociedad de Historia de Santa Cruz de la Sierra. Me dice, Damián, mira, aquí un profesor de la Sorbona de París. Hombre, encantado, hablaba muy bien español. Y bueno, pues surgió un diálogo de casi una hora, charlas sobre la geopolítica, que por qué sí, por qué no. Y yo cuando le dije, ¿cuál es la razón de los ataques que hay contra el sistema, contra la cultura occidental? Y me dijo claramente, todo esto está organizado por el Partido Socialista francés, todos ellos judíos. Estoy hablando exactamente hace 21 años. Agosto, 7 de agosto del año 2004. Estamos en el año 2025, hace 21 años. Tengo un resumen de toda esa entrevista y algún video que he hecho sobre eso. Todo está organizado y sujetado por el Partido Socialista francés. Y el Partido Socialista francés, me dijo, fue el que colocó a Evo Morales en la presidencia de Bolivia a través de las ONGs holandesas y francesas, todos ellos socialistas. Entonces me dijo eso. Ellos, es decir, el Partido Socialista francés, formado a la cabeza por la mayor parte judío, ellos odian profundamente la cultura europea. Son palabras literales este catedrático de la Sorbona de París. Odian a muerte el cristianismo. Y esta es la razón de la inmigración. ¿Por qué? Entonces vamos a lo de antes. Si tanto con Francisco como Prevost, como el actual León XIV, están insistiendo en la inmigración, es decir, más inmigrantes, más inmigrantes, más. Ya llevamos 50 millones de musulmanes en Europa. Más gente, ¿para qué? Para acabar con la cultura europea, arrasar Europa y acabar con el cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros, el pueblo elegido, vamos a imponer nuestro nuevo orden mundial, que es el orden mundial satánico. Porque ellos han creado la ideología de género, han creado la homosexualidad, han creado el lesbianismo, ellos lo han creado. No sé si nos estamos haciendo una idea de lo que estamos hablando. Totalmente, Damián, no, no, totalmente. Pues esto es lo que está sucediendo ahora en el Oriente Medio. Un tratado de paz falso. No os hagáis ilusiones, no va a haber paz. No va a haber paz. ¿Por qué? Porque la guerra la tienen preparada. Si la Tercera Guerra Mundial ya la tienen preparada. Lo que a mí me gustaría es saber la fecha, pero no me la han dicho. Debe ser que soy feo. Entendemos, ¿no? Pero todo lo tienen Sí. preparado, todo, está preparado todo. Sí, Damián, no, no, está clarito. Damián, cambiando un poco de tema, como dicen, Adelante. de coles a nabos, ¿cómo va el tema del asteroide Atlas o la nave espacial Atlas o lo que quiera llamarle? Yo sigo pensando que eso forma parte del Una proyecto del distracción. Bluebeam de los extraterrestres. Hay un silencio de todo, no hay nada, no se está filtrando nada. ¿Por qué? No lo sé. ¿Que hay algo de raro? Pues sí, hay algo de raro, pero yo no sé qué es. Damián, Pero ¿es se una sabe que no es. distracción? Yo creo que sí, es una especie de, eh, no voy a decir un ataque de falsa bandera porque no es ningún ataque, pero es información muy manipulada. No sé, habrá que esperar a qué se trata, porque incluso yo tengo un amigo astrónomo, un científico, y él tampoco tiene, y a él tampoco le han pasado información exacta de lo que hay. Pero, yo sospecho que detrás hay algo para meter miedo a la humanidad. Sí, yo eso no lo descarto. Para meter miedo a la humanidad, yo creo que sí. Y el proyecto Blue Beam es este. El proyecto Blue Beam. Ahora, tampoco tengo dudas de que en un momento dado sí veremos estas naves voladoras, vamos a llamarlas allí, que llegan acá, a la Tierra. Yo no tengo ninguna duda de eso. Ahora, muchas de esas supuestas naves que veremos que llegan, muchas de esas, calculo que un porcentaje muy elevado pueden ser hologramas.
pero que vamos a vivir algo relacionado con eso, pero algo real, o sea, no imaginativo, algo real, o sea, naves reales. Yo creo que sí. Yo en ese aspecto no tengo ninguna duda. Puedo estar equivocado, yo no estoy diciendo que yo tenga la verdad, pero si están manejando ya mucho ese tema, yo no descarto esto. Bueno, por ejemplo, el Papa Juan XXIII, en el año 1962, creo, él tuvo un encuentro con entidades no humanas en el Vaticano, no, en Castel Gandolfo, que es la zona residencial de los papas de verano. Esto lo confirma el padre Capovilla y esto está firmado, es decir, hay un documento escrito que está firmado por el padre Capovilla y él confirma el encuentro y el diálogo entre el Papa Juan XXIII y cuatro entidades, eran unos tres o cuatro entidades no humanas. Tienen un aspecto humano, eran altos, lo que se define como nórdicos. Es decir, esto no es un cuento chino que yo estoy contando, no, esto está documentado, esto es real. Esto sucedió al jefe de la Iglesia, al Papa Juan XXIII. Pero Juan XXIII nunca quiso hablar de eso, solamente dijo, los hijos de Dios están en todas las partes, no hizo más comentarios. Ahora, sí sé, sí tengo datos, pero no porque los tenga yo, sino porque es un hecho que es público, no es información confidencial. En los archivos vaticanos consta esto y mucho más. La existencia de entidades no humanas en el espacio, en otros planetas que visitan esto, etcétera. Ahí hay toda la información desde la creación de Adán y Eva. A ver, Wow. repito, existen datos desde la creación de Adán y Eva de cómo fue la creación, cómo fue el pecado de los primeros padres, que no tuvo nada que ver con la sexualidad, sino que fue un hecho mucho más grave que está relacionado con la genética. ¿Eh? El problema del pecado original está relacionado con la genética, con la manipulación de la genética de la raza humana. Todo está en el Vaticano, pero no se abren los archivos, no se quiere que se sepa. ¿Quién lo impide? No lo sé. Pero todo está registrado en el Vaticano. Todo. Cómo fue la creación, las características, en qué época, todo está en los archivos vaticanos. Pero el tema del cometa que tú hablas, yo sí estoy convencido de que vamos a ver llegar estos seres y que se van a presentar como son. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé, pero no tengo dudas de que eso va a suceder. Que estaría relacionado, ahora de lo que no tengo tampoco dudas, es que estaría relacionado con la llegada de este personaje, que es el anticristo. No antes ni después, sino en un momento más o menos paralelo. Entendido también. O sea, la verdad es que lo que estamos viviendo, jamás en la humanidad ha habido un ser humano que haya vivido lo que estamos viviendo nosotros. Jamás en la historia se ha vivido lo que estamos viviendo nosotros. La suerte que tenemos de vivir esto. Podemos decir, no, pero estamos viviendo muy angustiosos, que así la guerra, no sé qué. El otro día hablaba brevemente con una persona por el chat, chateando un poco, digo, esta persona estaba un poco angustiada, ¿no? ¿Pero por qué? Pero usted, profesor, no está angustiado. Digo, ¿por qué voy a estar angustiado? ¿Y qué es lo que hace? Lo que hago es vivir el día a día. Hoy, 13, aquí me marca la computadora 13 de octubre, ¿no? Yo vivo el día de hoy, mañana, yo no sé mañana, a mí me da igual mañana. Yo estoy viviendo ahora, mañana ya vendré el día. Por eso no me angustio, porque yo vivo el presente, yo no vivo el futuro, porque el futuro no le conozco. No lo conozco ya, pero me decía un profesor que usted conoce mucho de las profecías. ¿Y eso para qué sirve? Lo que sí puedo afirmar, porque no porque lo afirme yo, sino cualquier persona que esté un poquito informada. Lo que sí se puede afirmar es que ya estamos en ese periodo que está escrito en los textos bíblicos. Ya estamos en ello.
Entonces, dejémonos de preguntarnos si mañana viene el apagón o si viene la guerra mundial. Ya olvidemos eso, porque ya estamos en ello. Estamos en ello, pero no nos angustiemos. Si mañana el vidente ha dicho que va a haber no sé qué, que si va a estallar un misil, por favor, olvidaros de ese tema. Vivamos el día a día, porque si no vivimos el día a día, empieza la angustia, empieza la ansiedad, empieza la inquietud, el nerviosismo, ya has perdido la paz. Y si has perdido la paz, ya estás muerto o muerta. Una vez que pierdes la paz, porque estás angustiado, esa persona está angustiada por lo que sea, ¿de qué te sirve que si mañana va a suceder esto? Que se vaya al cuerno todo eso. A mí no me interesa. Yo vivo el día a día, ¿cuál es? Que tengo que dar de comer a la gallina, tengo que dar de comer a los perros, yo tengo que arreglar esto, hay que limpiar, barrer, traer esto, lo otro. Hay que vivir el día a día. Y el mañana, me da igual lo que venga mañana. Ya dirá Dios lo que tiene que venir. Pero yo tengo que vivir mi vida. Tengo que vivir el ahora. ¿Entendemos? Por supuesto, Damián, y lo que importa en estas épocas es, si estamos en una gran apostasía, ¿qué es lo que importa? La fe, recuperar la Claro, fe. y por qué hay apostasía? Porque la gente se ha vendido. ¿A qué? A las nuevas ideologías. Me contaba hace poco una señora, porque ya sabes que en España todos los problemas políticos que hay, me decía profesor, estoy profundamente arrepentida porque yo antes defendía un partido político y ese partido político que yo defendía, me entrevisté con familiares, me enemisté con amigas, con amigos, con familia, por defender a un partido político, el que sea, la izquierda o la derecha. Dice, estoy profundamente arrepentida, me decía, por haber cometido ese error. ¿De qué? De que me pongo a defender causas humanas, cuando en realidad tú lo que tienes que hacer es prepararte espiritualmente. Entonces las personas hemos abandonado la fe, nos hemos olvidado de Dios, pero he convertido al partido político en mi nueva fe, he convertido a la moda en mi nuevo Dios. Hemos dejado a Dios para vendernos al poder, a la fama, al dinero, y por eso ha surgido la apostasía, porque ha abandonado lo principal y me ha unido a causas que me llevan a qué, me llevan a la nada. ¿A qué te lleva a defender un partido político? ¿A qué te lleva? Pues estás perdiendo el tiempo. ¿A qué te lleva estar unido a la moda, a los nuevos vehículos? Si eso no te lleva a ninguna parte, ¿eso te va a dar paz? No te va a dar nada. Al Pero final te vas a Damián, quedar solo, te vas a quedar también sola. hay, Esta es la razón de la apostasía. pero también hay una cosa que se llama el quehacerismo. El ¿Cuál es? quehacerismo. El Adelante. quehacerismo es el no poder parar de hacer cosas y no tener tiempo de pensar, reflexionar, escuchar, orar. Solo siempre estamos buscando qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. Es lo que se llama activismo, actividad, hacer. Cuando una persona está metida en el activismo, estoy en un grupo, estoy con esto, estoy con el chat, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y al final del día te metes a la cama y dices, me siento vacío, totalmente vacío. Hay un vacío en mi vida. ¿Por qué? Porque no te centras en lo esencial. Párate, para un momento, deja todo, eh, deja el maldito teléfono un par de días, no hables con nadie, céntrate en un cierto silencio. Pero es muy difícil, yo reconozco que hacer eso es muy difícil. Yo reconozco que hacer eso es muy difícil, por la dinámica de la vida que tenemos. Es el activismo, hacer nada. Y dentro de ti, ¿qué hay? Mucho ruido, tremendamente ruido. Música a todo Exacto. volumen, ruido a todo volumen, rock a todo volumen. Ya estamos enloquecidos. ¿Entendemos? Así es. Tal cual, Damián. Exactamente. Y el día Pero que bueno, venga el apagón, en esa imagen que no sé si es de Economist o va a venir o ha pasado ya,
que se ve una persona que está patas arriba, que está cayendo, esa imagen es muy clara. ¿Cuál? Cuando llegue este proceso del apagón o de la crisis, lo que sea, muchísima gente se va a quitar de la vida. Muchísima gente se va a quitar la vida. ¿Por qué? Porque no van a soportar el silencio, no van a soportar no comunicarte, no van a soportar estar todo el día ahí, todo el día. Para unos será una purificación, pero para otros será el final de la vida. Muchísima gente. Entonces, preparémonos. Por eso yo insisto, vivamos el día a día, el hoy, mañana no, el hoy. Pero yo reconozco, vuelvo a repetir, yo reconozco que esto es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Hablarlo es una cosa y llegar a vivirlo. Porque la gente, mira, España es el primer país del mundo en que toma pastillas para la ansiedad. ¿Lo sabías? No, no tenía idea. España es el país número uno consumidor de ansiolíticos, es decir, las enfermedades mentales se están propagando como el cáncer. Las enfermedades mentales se están propagando como si fuera un cáncer con metástasis. ¿Por qué? Porque en nuestra vida ya no hay nada. Está vacía, está vacía. Claro, han abandonado a Dios. España ha abandonado a Dios, la gran Ah, mayoría. pero si Chesterton nos lo decía el escritor inglés, cuando dejamos de creer en Dios, acabas creyendo en las brujas, Claro. acabas creyendo en tonterías. De ahí viene la proliferación de la nueva era, la proliferación del budismo. ¿Por qué? Porque al principio te da una cierta paz, pero cuando pasan ya unas semanas, eso que era una paz se convierte en algo tenebroso interior. Tienes que volver a tus raíces, a las raíces que perdiste. Te bautizaron, te casaste por la iglesia, te bautizaron. ¿Y qué fue de aquello? No, es que eso era de mis padres. ¿Y en qué has quedado tú? En una bola que no va a ninguna parte. Pues nada, en fin, otro día continuamos. Damián, que Dios le bendiga. Gracias por la charla de hoy noche, como siempre. Venga, Y le mando un fuerte abrazo a usted, a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. igualmente a todos, a todas las personas que hayan estado en este chat y a los que nos escuchen por otro método, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos y Bendiciones. bendiciones. Hasta luego. Venga, hasta luego.